Hola, hola, mi nombre es María Ángel, número 17 sexto C, pertenezco al técnico de desarrollo y administración de aplicaciones informáticas y el día de hoy les estaré explicando Windows Server. Windows Server es un sistema operativo de una serie de clase empresarial diseñado para compartir servicios con múltiples usuarios y proporcionar un amplio control administrativo de almacenamiento de datos, aplicaciones y redes corporativas. Windows NT tenía la capacidad de ejecutarse en máquinas por 86 menos costosas. Su historia comienza en la línea de Windows Server, nació a principios del siglo con Windows 2000, un sistema que continuaba el legado de Windows NT, que unía las versiones de escritorio y servidor bajo el mismo nombre. Windows Server podemos encontrar herramientas para realizar las mismas tareas que en Unix o Linux, mientras que en Linux, a la hora de montar una infraestructura, tenemos que recurrir a muchos proveedores de software diferentes. En Windows Server podemos cubrir todos los servicios con software. En la propia Microsoft, esto garantiza una perfecta integración en todos los servicios. Entre las versiones que podemos ver de Windows Server tenemos el Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced, Data Center, Advanced Server Limited Edition y 2003. Esta versión de Windows es bastante similar a Windows XP, que apareció en el mercado un par de años antes. Es tan similar que se considera una modificación de Windows XP en lugar de un nuevo sistema. En el 2003 vemos su última versión, que fue el 2007, siendo situada siendo desplazada por Windows 2008. Sin embargo, el soporte de la versión 2003 continuó hasta 2016. Fue lanzado en varias versiones según su propósito, a diferencia de versiones anteriores, no existía ninguna de escritorio. Vemos el Windows Server 2008, sigue siendo la misma línea de Windows 2003 y agrega nuevas versiones principalmente enfocadas en pequeñas y medianas empresas. Vemos el Windows Server 2008, estándar, el Enterprise, el Data Center, el Windows Small Business Server 2008, el Windows Essential Business Server en 2008, Windows 2008 Foundation, el Windows Server 2008 for Entertainment Based Systems. Si bien no son exactamente versiones de Windows como tal, son paquetes adicionales que permiten transformar un Windows Server básico en un sistema dedicado para clúster o servidor storage. Entre las ventajas y desventajas que podemos ver del Windows Server, entre las ventajas tenemos la curva de aprendizaje. Windows Server es mucho menor que en otros sistemas, en parte porque es bastante similar a las versiones de escritorio que conocemos hace décadas, que si bien en la versión para servidores incorpora herramientas y servicios diferentes, lo que es la misma forma, haciendo que el sistema se sienta familiar. Cuenta con un respaldo técnico y soporte de unas empresas tecnológicas más grandes. La documentación oficial es muy extensa y ofrecen programas de capacitación y certificación que garantiza un entrenamiento eficaz, muy valorado por las empresas. Se integra muy bien en la nube. Con el tiempo se ha preparado no solo para hacer un sistema guest en la nube, sino para hacer un sistema anfitrión alojado VMAs y contenedor de programas robusta y segura. Entre las desventajas podemos ver la principal desventaja que tiene es que no es gratis, su licencia tiene un costo. No es un sistema que se caracterizó por ser seguro, no tanto porque sea malo, es ese sentido, sino porque al estar directamente relacionado con los Windows de escritorio, es de la familia de sistemas operativos más usado y por lo tanto es muy blanco, es un blanco muy favorito para los criminales y malware. El uso de recursos es mayor que en otros sistemas operativos, en parte por la arquitectura interna del sistema y porque tradicionalmente siempre incorporó un escritorio, a lo que por ejemplo un sistema Unix, Linux, siempre sustituyeron por una consola mucho más eficiente en cuestión de memoria. Pasamos a ver los servidores. Los servidores son una parte un aparato informático que almacena, distribuye y suministra información. Los servidores funcionan basándose en el modelo cliente-servidor. El cliente puede ser tanto un ordenador como una aplicación que requiere información del servidor para funcionar. Por tanto, un servidor ofrecerá la información demandada por el cliente siempre y cuando el cliente esté autorizado. En el caso físico se trata de un hardware, también conocido como un host, un anfitrión. Es una máquina en forma de torre o enrascable, integrada en una red de modo basado en software.
Entre sus funciones vemos en la red las máquinas pueden actuar como clientes o como servidores. El cliente es una máquina que solicita una documentación o recurso y el cliente es la máquina que lo proporciona. Un cliente es un programa, una aplicación que solicita un determinado recurso y se dirige a un puerto concreto de la máquina que actúa de servidor utilizando un protocolo determinado. Una de las funciones más habituales de los servidores informáticos es prestar servicios de red. Entre las funciones principales de los servidores informáticos tenemos el acceso a los datos desde la casa o desde la oficina, el alojamiento de un intranet, alojamiento de correo electrónico de una empresa, universidad, escuela, entre gubernamentales, acceso a datos desde un dispositivo móvil y el uso de programas en empresas, universidades, bibliotecas, centros de investigación que dependen de bases de datos. Entre los tipos de servidores podemos ver servidor de correo, de proxy, servidor web que almacena principalmente documentos HTML y además se encarga de enviar estas informaciones a los clientes, los servidores de base de datos, de clúster, servidores dedicados, como ya son servidores compartidos y hay varias personas o empresas, un servidor de imágenes, servidores de impresión, de dominio, servidores FTP, uno de los servidores más antiguos de Internet, Files Transfer Protocol, permite mover uno o más archivos con seguridad. Entre los sistemas operativos orientados a servidores, en la era de la web 2.0, ha hecho que la búsqueda de sistemas operativos indicados sea una preocupación general, mientras que en los comienzos de Internet, este era un lugar donde la mayoría de los usuarios solo consumía el contenido presentado. Actualmente Linux sigue desempeñando un rol fundamental. Según las estadísticas de W3Tech, más de la mitad de sistemas Unix, que son alrededor de la tercera parte del total. En nuestra comparativa entre el Unix versus Windows explicamos que en la actualidad ambos sistemas operativos apenas tienen diferencias cualitativas decisivas. Es por tanto que los motivos que llevan a los usuarios a decidir entre uno y otro sistema operativo para sus servidores son el precio o las preferencias y gustos personales. También estaremos viendo lo que es la arquitectura cliente-servidor, que es un modelo de diseño de software que son el que reparte tareas entre los proveedores, recursos o servicios llamados servidores y los demandantes llamados clientes. Un cliente realiza una petición a otro programa, el servidor que le da la respuesta. Entonces, también veremos sus componentes como son la red, el cliente, un servidor, un protocolo, servicios y bases de datos. La diferencia entre estas es el que una máquina cliente como servidor se refiere a computadoras que son usadas para diferentes propósitos. La diferencia entre un servidor HTTP y un web hosting es que un hosting es un alojamiento de un espacio donde se aloja un sistema web, valga la redundancia, para que sea visible para todo el público, mientras que un servidor web es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. La computación en la nube o cloud computing es una tecnología que permite acceder remotamente de cualquier lugar del mundo y en cualquier momento a softwares, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos a través de Internet, sin la necesidad de conectarse a un ordenador personal o servidor local. Si lo analizamos, el modelo tradicional de computación, en el de los usuarios y las empresas necesitan invertir en doubles, hardwares, sistemas operativos y softwares que logran ejecutar algún tipo de aplicación. Es fácil entender por qué el cloud computing se vuelve tan popular. El cloud computing trajo consigo innumerables ventajas, como vemos la reducción de costos con infraestructura, la economía de espacio, la centralización de información, el aumento o disminución acorde con la necesidad del cliente, el trabajo remoto. Y con eso llegamos a la pregunta de qué tipo de servidores computing cloud o cloud computing. El cloud computing utiliza un servidor remoto para conectar los dispositivos de los usuarios a recursos centralizados. Un servidor remoto almacena todos los datos y los programas que necesitas. El proceso de instalación del sistema operativo Windows Server es muy fácil, la verdad no tiene un proceso muy misterioso. Lo primero que tenemos que hacer es descargamos SEO de Windows Server 2019, creamos una máquina virtual o lo instalamos. Y una vez carga el ISO, seleccionamos el idioma, pasamos a pulsar Next, Install Now, seleccionamos la versión que queremos instalar,
aceptamos la licencia, seleccionamos el disco y creamos las participaciones. Ya ahí empezará la copia de ficheros e instalación. Luego, transcurridos unos minutos, finaliza y tenemos que reiniciar el servidor. Una vez reiniciado, introduciremos el password de nuestro administrador y ya podremos hacer el login. Una vez hecho el login, entramos al Server Manager tan conocido desde Windows Server 2012. Muchas gracias.